La Fraternidad de Iglesias en Casa, MOPI, comienza una nueva serie de predicaciones con el propósito de entender qué es la familia, para luego entender qué es la iglesia. En esta ocasión estaremos mirando el plan de Dios para la familia desde antes de la fundación del mundo. A continuación, el hermano Pablo Natanael Pérez con la predicación. Bien, mis hermanos, vamos a comenzar esta mañana. Y claro, hay una inquietud, ¿verdad? Y justamente vamos a empezar a hablar acerca del diseño de Dios para el matrimonio y la familia. El plan de Dios siempre fue bendecir a las familias de la tierra. Dios siempre ha querido bendecir a las familias. Queremos nosotros entender que Dios diseñó una familia. La iglesia de Cristo es la familia de Dios, que Él ha conformado por familias redimidas por el Evangelio de Jesucristo. Y mis hermanos, queremos empezar a poner el fundamento de lo que son las iglesias en casa, ¿no? Las iglesias con grupos de familias. Y es importante que nosotros entendamos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la familia de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la familia terrenal, al matrimonio, a los hijos? ¿Cómo es que Dios ha diseñado para que nosotros podamos llevar a cabo y entender el propósito de Dios? Dios quiere que llevemos a cabo y entendamos por qué vivimos aquí en la tierra. ¿Por qué es que nosotros, después que el Señor nos salva, perdona nuestros pecados, ¿por qué inmediatamente Él no nos lleva al cielo de una vez, no? ¿Por qué Él nos deja aquí en la tierra? Porque Dios tiene un propósito y es el de bendecir a las familias de la tierra. Dios quiere bendecir a las familias para que sean de bendición a otras familias. Y eso es lo que vamos a estar nosotros mirando en esta mañana. Vamos a empezar una nueva serie. Vamos a estar considerando algunos temas para establecer el fundamento de la plantación de iglesias con grupos de familias o oikos en casa. El tema de la familia en la Biblia es central para comprender la naturaleza de Dios y los propósitos de Dios en la humanidad. Desde sus orígenes, en el tiempo actual y hasta el establecimiento de los nuevos cielos y nueva tierra, en estos nuevos cielos y nueva tierra, todos los redimidos del pueblo de Israel y la iglesia y también los ángeles moraremos en la misma presencia del Señor, en comunión y en armonía perfecta, donde no va a existir ni dolor, ni tristeza, ni llanto. El objetivo final que Dios tiene es ver a todas las familias redimidas por la sangre de Cristo, a todos aquellos que han sido redimidos por Dios, inclusive en el Antiguo Testamento, como ya estudiaremos. El pueblo de Israel, la iglesia, los ángeles estarán allí. El pueblo de Israel redimido, por supuesto. Y la humanidad que ha sido redimida por la sangre de Cristo y ha venido a conformar como parte de la iglesia, estarán en la Nueva Jerusalén. Y para llegar a ese punto, nosotros tenemos que empezar desde el principio. Y en realidad eso es lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, vamos a estar desarrollando algunos temas para poder
comprender y entender. Y quiero empezar esta nueva serie, y estos son los temas que vamos a ir desarrollando en cada domingo, para que nosotros entendamos el porqué de las iglesias en casa, porque tiene su fundamento bíblico. Uno de los temas, el primer tema que vamos a estar mirando hoy, es el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Otro tema que vamos a ver, y si alcanzamos, podemos dar la introducción esta mañana, de el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Otro tema que es necesario que nosotros estudiemos es la plantación de iglesias en grupos, con grupos de familias. Y luego miraremos el proceso de la plantación de iglesias. Estudiaremos los que son las personas de paz y las casas de paz. Y por último, estaremos estudiando qué son las iglesias en casa, constituidas con grupos de familias. Entonces es necesario, mis hermanos, que vayamos desarrollando cada uno de estos temas para que nosotros podamos comprender, entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos convencidos de que Dios quiere bendecir a familias y usar a familias para que le sirvan a Él, para ganar a otras familias? Y eso es lo que vamos a estar mirando. Así que en esta mañana vamos a estar mirando el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué estuvo en la mente de Dios primero? ¿El matrimonio o la relación de Cristo con la iglesia? Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios, en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y el 5 también voy a leer. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí hay dos doctrinas que son claves para la iglesia. Y es que fuimos nosotros elegidos, pero también fuimos predestinados. Y eso dice antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios creara los cielos y la tierra, Dios, en su plan, en su mente, en su diseño, en su propósito, tenía el salvarnos a nosotros, el elegirnos a nosotros. Abramos nuestras Biblias en Romanos. Romanos, en el capítulo, primero vamos a leer capítulo 8 y luego vamos a leer el capítulo 9. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Romanos 8, 29 y 30 dicen: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, también a estos glorificó. Entonces aquí vemos que Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo.
Y en el versículo 30 nos está explicando el orden que Dios tenía en este plan. Primero, dice que Dios predestina a aquellos que llaman. Y yo quiero explicar esto, mis hermanos. Dios nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 29 que a los que antes conoció. Esta palabra conoció tiene que ver con la elección de Dios. Dios ha elegido, como ya leímos en Efesios capítulo 1, versículo 3, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Dios ya nos conoció a cada uno. Nosotros estábamos ya en su mente. Si ustedes leen en el Salmo 139, dice que Dios entretejió en el vientre de nuestra madre a cada uno de nosotros y puso en nosotros todas las cosas que nosotros necesitamos para que podamos darle honra y gloria a Él. Dice que Él entretejió en el vientre de nuestra madre y nos iba formando a nosotros, de acuerdo a su plan, a su propósito, a su diseño. Mis hermanos, Dios escogió el país donde tengamos que nacer. Dios escogió a nuestros padres de los cuales nosotros íbamos a ser formados. Dios escogió el vientre de nuestra madre para ponernos allí y darnos forma. Y eso Dios lo hace. Nosotros somos escogidos de Dios. Mis hermanos, cada uno de los dones, de los talentos que nosotros tenemos, Dios lo puso en nosotros con un propósito. Qué hermoso es pensar de que Dios nos hizo como nos hizo para cumplir sus planes y sus propósitos. El color de piel, el idioma que aprendiste, el lugar donde naciste, la familia a la cual tú perteneces, Dios la escogió con un propósito. Y eso es súper importante que entendamos. Nosotros no somos fruto de la casualidad, mis hermanos. Cada uno de nosotros tiene un plan diseñado por Dios. Y dentro de ese plan estaba que nosotros naciéramos, de que nosotros naciéramos de un padre y de una madre. Entonces, eso dice que nos conoció a nosotros y nos predestinó. Es decir, que Dios determinó una meta para los elegidos. Dios nos elige, pero para cada uno de los elegidos Dios tiene un plan. Por eso se llama la predestinación. La elección tiene que ver con el hecho de mi salvación, de mi redención, pero la predestinación tiene que ver el hecho con el servicio, con el plan, con las obras que Dios tiene preparado de antemano. Dios nos elige para salvación y nos predestina para que nosotros seamos formados a la imagen de su Hijo y cumplamos así los propósitos que Él tiene para nosotros. Y dice el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y aquí nos va a dar Pablo el orden que Dios tiene para cada uno. Primero, Él nos llama. A todos los que predestina, Él llama. Él nos llama por medio del Evangelio. Y Él está llamando a la gente ahora al arrepentimiento, para que crean en Él. Y Dios nos ha puesto a nosotros como embajadores de Cristo, para llamar a las personas. Vengan, arrepiéntanse, crean que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó. Y Dios nos ha puesto a nosotros como heraldos, como voceros del llamado de Dios. Y Dios está llamando. Un día nosotros acudimos a ese llamado, porque creímos en Él, que Él murió. Y dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Al que cree en el Evangelio, Dios le declara sin culpa, le perdona el pecado y le declara justo.
Cristo viene a vivir. A todos los que Él llama por el Evangelio y creen en Él, Dios les justifica. Y dice, versículo 30 de Romanos 8, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios tiene un plan. Y Dios ya nos ve a nosotros glorificados. Dios ya nos ve en su presencia. Como vamos a ver, Dios ya nos ve participantes de la Jerusalén, la celestial. Dios ya nos ve allá. Pero entre que Él nos llama y justifica hasta la glorificación, hay un proceso. Y ese proceso se llama la santificación. Este proceso en el cual nosotros vamos siendo formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios nos pone en ese proceso, mis hermanos. Y ese ha sido el plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él diseñó esto. Vamos a mirar en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice así: sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y ha destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, la Trinidad hizo un pacto. En Hebreos, este pacto se llama el pacto eterno. Este pacto eterno es el pacto que la Trinidad hizo antes de la fundación del mundo. ¿En qué consistía este pacto? En que el Hijo se iba a hacer hombre y que iba a venir a morir por la humanidad. Ellos ya planificaron de que la segunda persona de la Trinidad sería el Salvador del mundo y que un día ellos vendrían a este mundo a cumplir un propósito y el Hijo iba a tomar forma humana, a caminar entre los hombres e iba a morir, a derramar su sangre para perdonar a todos aquellos que crean en Él. Ese fue un plan hecho desde antes de la fundación del mundo. Mucha gente pregunta, ¿por qué si Dios ya sabía todas las cosas, por qué es que creó a Adán y Eva y les permitió pecar? Es la pregunta que hace la gente, ¿no? Dios ya había provisto un cordero, así como Dios proveyó cordero para Adán y Eva después de que ellos pecaron, para cubrir sus pecados. De la misma manera, Dios había provisto de un cordero que iba a venir a dar su vida por la humanidad. Desde antes de la fundación del mundo. Quiero mostrarles otro versículo que es importante en Romanos, como les dije, en el capítulo 9. Romanos, el capítulo 9. Para que vayamos entendiendo nosotros cómo Dios nos ha elegido y nos ha llamado a nosotros. Dice el versículo 10 hasta el 14. Romanos 9, 10 al 14 dice: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no había aún nacido,
ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay en Dios injusticia? En ninguna manera. Y el 15, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Dice el versículo 11, pues no había aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Dios amó. Estamos en Romanos capítulo 9, el versículo 11. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Vemos aquí que Dios, antes de nacer, amó a Jacob y aborreció a Esaú. Ahora, déjeme explicarle esto de que aborreció, porque mucha gente piensa que Dios aborrece y odia, ¿no? Lo que nos está enseñando aquí la palabra de Dios es de que Dios tenía un plan y le amó antes de que hiciesen, dicen, ni hiciesen bien ni mal. Y este es el punto importante, mis hermanos. Dios nos elige a nosotros antes de que nosotros hagamos bien o mal. Él nos eligió y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y vemos cómo Dios tenía ya en mente a la iglesia, a los que íbamos a ser salvos. Dios ya tenía en mente cómo iban a ser salvos, cómo Él iba a proveer un cordero. Y punto número 3 dice de que un día el Señor ya miró las bodas del cordero. Y vamos a leer esto en Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 al 9. Apocalipsis 19, del 7 al 9. Dice aquí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El Señor quería tener una esposa, la esposa del Cordero. Leamos ahí también en Apocalipsis 21:9. Apocalipsis 21:9. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y allí, en la Nueva Jerusalén, el apóstol Juan vio a la esposa del Cordero.
Dios fue a preparar morada para nosotros. Dios fue a hacer una ciudad. Esta ciudad que vio Abraham en el Antiguo Testamento, la patria celestial. Abraham ya había visto la Nueva Jerusalén, donde todos los redimidos, donde todos aquellos, como vamos a ver en el libro de Hebreos, creyeron en el Mesías. En el Antiguo Testamento, la gente creía en el Mesías por venir. Nosotros hemos creído en el Mesías que ya vino. Y todos aquellos que creemos en Cristo, como el Mesías que dio su vida por nosotros, vamos a estar allí en la Nueva Jerusalén. La esposa del Cordero, la cual él ha desposado, dice. En Apocalipsis 19, vemos que allí se celebran las bodas del Cordero y dicen: gocémonos y alegrémonos. Un día vamos nosotros a estar como iglesia celebrando estas bodas del Cordero. Y ya como cuando estemos en la Nueva Jerusalén, dice aquí que ahí va a estar la esposa, la que él ha desposado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver cómo está la iglesia hoy en día, cómo Dios mira a la iglesia hoy en día. En 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 2. 2 de Corintios 11, 2. Cómo Dios le mira a la iglesia hoy en día. Dice: porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Como una virgen pura a Cristo. Ahora el Señor nos ve como su novia. Él nos ha desposado. ¿Qué quiere decir eso? En la cultura judía, los comprometidos, los que hacían ya un compromiso para el matrimonio, daban una dote. Pagaban la dote por la novia que iba a ser su esposa. Y luego de un tiempo establecido, ellos llegaban y se casaban y le llevaban a la novia ya para vivir en su propia casa. Y eso es justamente lo que Jesucristo ha hecho. Él ha dado la dote, nos ha pagado el precio de nosotros. ¿A qué precio? A precio de sangre. Él nos ha dado el privilegio de ahora ser la novia de Cristo. Nos ha comprado con su sangre preciosa, con su propia vida. Y un día Él regresará por su iglesia para llevarla al lugar donde Él ya tiene preparado moradas para nosotros, a la casa celestial, donde Él ha preparado para cada uno de nosotros para que estemos con Él. Y eso es como Dios ve a la iglesia. Dios le ve a la iglesia como una esposa que morará con Él para siempre. Pero no solo la iglesia va a estar en la Nueva Jerusalén, también van a estar todos los que han sido redimidos desde el Antiguo Testamento. Y si ustedes leen en Apocalipsis 21, van a ver ahí los nombres de las 12 tribus y también los nombres de los 12 apóstoles. Pero vamos a leer el libro de Hebreos. Hebreos 12, 22 al 24. Hebreos 12, 22
al 24. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y vemos aquí que en esta Jerusalén celestial están los primogénitos, aquellos que creyeron del Antiguo Testamento, están aquellos que han creído que Jesús murió por ellos, que es la iglesia, pero la Biblia dice que desde Adán y Eva, ¿no? Ahí está, desde la sangre que fue rociada, que habla mejor que la de Abel. Y ahí vemos nosotros, ¿no? Desde Abel y todos aquellos que ejercieron fe en Dios estarán en esta Jerusalén, la celestial. Entonces, por lo menos aquí vemos los ángeles, la gente del Antiguo Testamento que creyó en el Mesías que iba a venir, y la iglesia, aquellos que han sido redimidos del pueblo de Dios. Entonces, vemos allí cómo Dios había planificado esto desde antes de la fundación del mundo. Los cielos y la tierra actual serán conmovidos, como leímos aquí, para hacer nuevos cielos y nueva tierra, que serán inconmovibles. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperándoos y apresurándoos la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Se derretirán, quiere decir eso. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y aquí vemos que Dios había planificado tener cielos nuevos y tierra nueva. Los primeros cielos y las primeras tierras pasaron, dice la palabra de Dios. Y ese es el plan de Dios. Es como que todo lo que existe se fundirá. Y como resultado de esa fundición, Dios
hará algo nuevo. Los cielos nuevos y tierra nueva. Y todo eso el Señor ya lo planificó, mis hermanos. Dios tiene todo esto planificado para que la iglesia participe de ello. Vemos cómo Dios mira el futuro y en base a todo esto que Dios ya tiene planificado, vamos a estar mirando, Dios diseña el matrimonio y la familia. Y esto es algo maravilloso, mis hermanos. Dios no hizo las cosas por hacer. Dios no creó al hombre y a la mujer por crearlos. Él los creó para que ellos sean parte del propósito divino, del propósito eterno. Dios no le creó a Adán y Eva simplemente con la idea de darles un jardincito y de que labraran y la pasaran bonito. Dios les creó a ellos con un propósito eterno, siguiendo el diseño que Él ya tenía en su mente, en su corazón. Y Él procedió, y vamos a mirar y vamos a dar una introducción para el siguiente domingo, donde estaremos mirando el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Pero vemos que Dios ya tenía cosas, planes para el futuro. Y entonces ahí vamos a entender por qué Dios hizo las cosas como las hizo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, el capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27 y 28. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí vamos a poner cómo es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero primero, en el versículo 26 dice, hagamos. ¿Quién dice hagamos? Ahí vamos a estar estudiando la Trinidad, mis hermanos. Vamos a estar estudiando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a mirar cómo es que ellos tenían esta comunión, esta armonía, esta intimidad pura y perfecta. Estaremos estudiando y mirando cuáles son las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También estaremos estudiando la naturaleza humana. Cómo es que el hombre y la mujer fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué Dios hizo varón y hembra? ¿Cuál fue el orden de la creación? ¿Por qué Adán dijo, ahora he aquí hueso de mis huesos y carne de mi carne? ¿Qué quiere decir que serán una sola carne? ¿Y qué es la intimidad matrimonial? Estos son los temas que estaremos mirando la próxima semana, mis hermanos, para que nosotros podamos entender cómo Dios ha diseñado al matrimonio y a la familia. Así que, mis hermanos,
Que el Señor continúe obrando, bendiciendo sus vidas. Por ahora, mis hermanos, meditemos, reflexionemos en que Dios tiene un plan perfecto, un plan que Él diseñó desde antes de la fundación del mundo, un plan para que nosotros lo vivamos ahora, en el cual Él quiere usar a las familias para bendecir a otras familias, llevando el Evangelio. Y también tiene un plan para el futuro, un plan para reinar con Él primeramente durante 1000 años y un plan para vivir con Él eternamente y para siempre en la eternidad. Y aquí puedo hacer una pregunta, mis hermanos. ¿Estamos nosotros listos para irnos a la presencia del Señor? ¿Tengo la seguridad de que yo estaré en la patria celestial como lo tenía Abraham, como lo predicaron los discípulos? ¿Tengo yo esa seguridad de que estaré en la patria celestial, de que estaré en la Nueva Jerusalén, de que yo soy parte de la esposa del Cordero? Si usted no tiene esa seguridad, el Señor ha hecho una provisión. Como ya dijimos, Él vino a pagar un precio muy alto. Él vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos, para hacernos hijos de Dios y para hacernos la novia de Cristo. ¿Ha creído usted en Jesús, de que Él murió por sus pecados, de que Él fue sepultado y resucitó? Si usted no está seguro de que es parte de la familia de Dios, de que va a estar en la patria celestial, si usted no está seguro de que usted es la novia de Cristo, hoy, en este momento, usted lo puede hacer y puede pedirle al Señor que perdone sus pecados. Deposite su confianza en Él y dígale: Dios, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa. Yo quiero ser parte de la familia de Dios. Yo quiero estar en la patria celestial. Te acepto como el Salvador de mi vida. Ven a vivir en mí. Y a nosotros los cristianos, esto nos debe dar la esperanza a nosotros de que un día estaremos con Él. Debe a nosotros darnos la esperanza y la fe para apropiarnos de las bendiciones que Él ya nos ha dado. Del llamado que Él nos ha hecho, del plan que Él ya tiene para nosotros, de que Él ya tiene preparado obras de antemano para que andemos en ellas. Así que, mis hermanos, vamos a orar en esta mañana. Y primero voy a hacer una oración por aquellos que quieren recibir a Jesús en esta mañana, para que tengan esa seguridad de que un día estarán en la patria celestial. Y en segundo lugar, oraremos por los creyentes. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque tú, Señor, has derramado tu sangre preciosa. Has pagado, Señor, la dote por tu novia, por tu comprometida. Señor, que un día vendrás a buscarla para ser participantes de las bodas del Cordero. Señor, te pido
que si hay personas aquí escuchando que no han creído en Jesús como el único y suficiente Salvador, en esta mañana lo puedan hacer. Y les pido, si hay alguna persona que no ha creído en Cristo, pueda decirle en este momento: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre preciosa mis pecados. Gracias por morir por mí en la cruz y perdonarme. Te acepto como el Salvador de mi vida. Y gracias también por resucitar y darme una nueva vida. Señor, yo sé que en mis propias fuerzas no podré apartarme del pecado. Por eso yo quiero que tú vengas a vivir en mí, para experimentar tu poder en mi vida. Te acepto como el Salvador de mi vida, en Cristo Jesús. Amén. Y ahora a los creyentes. Oremos como creyentes, pidiéndole al Señor de que Él nos ayude a mirar lo que Él ya ha hecho por nosotros y lo que Él va a hacer, tanto en el reino milenial como en la Nueva Jerusalén. Señor, te damos gracias por hacernos tus hijos, por darnos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. Gracias te damos, Señor, por sentarnos a tu diestra en los lugares celestiales. Señor, para darnos de tus bendiciones y capacitarnos, Señor, para vivir la vida que tú quieres que vivamos. Señor, gracias porque podemos confiar que desde antes de la fundación del mundo, tú ya nos escogiste. Gracias por la salvación. Señor, gracias te damos porque tenemos la esperanza de que un día estaremos allí, Señor, en las bodas del Cordero. Estaremos también en la Nueva Jerusalén, donde moraremos contigo para siempre. Señor, hemos aprendido esta mañana de que estos primeros cielos y primera tierra pasarán, se fundirán, y tú, Señor, harás de ello cielos y tierra nueva. Gracias te damos, Señor, por la esperanza que tenemos. Señor, ayúdanos a vivir confiando en estas promesas, viendo este mundo espiritual en el cual nosotros habitaremos. Que esto, Señor, nos motive a vivir santamente, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Damos gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que Él va a hacer.